Saludos nuevamente. Continuando con nuestras explicaciones de coordenadas polares, pues en este momento, después de haberle explicado en los videos anteriores la conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y de rectangulares a polares, pues en esta presentación vamos a convertir a coordenadas polares un número complejo. Sabemos que el conjunto de los complejos es un conjunto más amplio que el conjunto de los reales. Entonces vamos a hacer una combinación de esas coordenadas. Pues aquí tenemos un número complejo, tenemos dos números complejos que lo vamos a convertir a coordenadas polares. Aquí tenemos el primer complejo. Recuerden que los complejos están formados por una parte real y una parte imaginaria. 6 que es la parte real, 8i la parte imaginaria. Aquí tenemos menos 3 más i, menos 3 la parte real y la parte imaginaria. Recordemos que en el conjunto de los complejos representamos la parte real en el eje de las X. Ahí va la parte real en X. Y la parte imaginaria la vamos a representar en el eje de las Y, eje de la ordenada. Ahí representamos la parte imaginaria. En el caso del complejo 6 más 8i, que está expresado en forma binómica, esa forma se llama forma binómica. Forma binómica de representar un complejo. Ese complejo lo vamos a llevar a par ordenado, a la forma de par ordenado. Y es donde eliminamos la partícula imaginaria y representamos en paréntesis y separado por coma. 6,8. Pero inmediatamente fue llevado a par ordenado, pues ahí quedó representado en forma rectangular, para llevarlo a coordenada cartesiana. Ahí tenemos un par ordenado X, Y, donde tenemos a X y tenemos a Y, que es la parte imaginaria. Entonces, en la parte real o en X representamos la parte real, que es el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X, y en Y representamos la parte imaginaria, 8i, va representado en el eje de las Y. Entonces, graficando ese complejo para llevarlo a coordenadas cartesianas, pues, ¿qué necesitamos para la coordenada cartesiana? Pues necesitamos la distancia, esa distancia que va dirigida desde el punto de intersección hasta el origen polar, hasta el polo y el eje polar hacia la derecha. Entonces, necesitamos la distancia y necesitamos el ángulo, la teta y el ángulo, para representarlo en la forma R, teta, o sea, distancia, ángulo. Entonces vamos a calcular por Pitágoras
por Pitágoras, vamos a calcular la distancia. El teorema de Pitágoras me dice que el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Aquí tenemos a Y y aquí tenemos a X. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado me va a conformar la distancia cuando se someta a radicación. Recordemos que X vale 6, me lo ahí 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, más Y que vale 8, 8 al cuadrado. Entonces vamos a tener que 6 al cuadrado son 36, 8 al cuadrado 64, 36 más 64 son 100 y la raíz de 100 más o menos 10, pero me interesa solamente la parte positiva, no me interesa la orientación, solamente me interesa la distancia, que es igual a 10 unidades. 10 unidades de distancia. Ya tenemos la distancia. 10 unidades. En el caso de el ángulo, vamos a trabajar con el ángulo. Para el ángulo usaremos la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto es Y vale 8 sobre X, que vale 6. Ahí tenemos la tangente. Entonces, el ángulo que queremos será igual a la tangente inversa. ¿Tangente inversa de quién? De 8 sobre 6. Ahí nos referimos a un ángulo. Vamos a darle calculadora de una vez. Calculadora. Tangente inversa de, vamos paréntesis ahí, de 8 sextos, 8 entre 6, 8 sextos, cierro paréntesis, le doy a igual y el ángulo es de 53 grados, 53.1, 53 grados. Ese es el ángulo igual a 53 grados. Ya tenemos el ángulo 53 grados. Entonces, la forma polar que nosotros queremos, es 10,53. Esa es la forma en coordenadas polares. Entonces, del otro lado tenemos un complejo donde la distancia es igual a menos 3 y la ordenada, que viene siendo la componente en Y. Recordemos que si ese complejo lo llevamos a par ordenado, tenemos el punto menos 3,1. La I vale 1. Entonces, aquí tenemos 1. Ahí tenemos 1. Significa que la gráfica de ese complejo, será, esa es la distancia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la distancia R y necesitamos el ángulo. Entonces, el ángulo que necesitamos es esa orientación que llega desde el eje polar, hasta la distancia.
hasta la distancia. Ese es el ángulo que nosotros queremos. Entonces, para determinar ese ángulo, debemos de determinar ese angulito que tenemos ahí para retárselo a 180, porque el ángulo que queremos es el de afuera, no el de adentro. Pero para determinarlo me van a ayudar la coordenada que tenemos convertida en reales, donde para determinar R necesitamos a x al cuadrado, que es menos 3, más y al cuadrado, que es 1 al cuadrado, igual 3 al cuadrado, 9 más 1, igual a 10. Y la raíz de 10, si buscamos en nuestra calculadora la raíz cuadrada de 10, tenemos 3.16. 3.16. Entonces, ya tenemos la distancia. Ahora vamos a determinar el ángulo. Vamos a decir que el ángulo es igual a la tangente inversa de ¿quién? Cateto opuesto 1 sobre 3. No me importa el signo, pero lo que me importa es el tamaño del ángulo. La orientación no me importa. Entonces, en este sentido, el ángulo será igual a la tangente inversa de 1/3. Buscamos tangente inversa de ¿quién? De 1/3. Cierro ahí. Y eso me da un ángulo de 18 grados. Pero a ese angulito que estamos determinando, vamos a llamarle triangulito ahí, porque no es ese. O sea, no es el de afuera todavía. Ese ángulo que le estamos llamando triangulito es igual a 18 grados. 18.43, para ser más preciso. 18.43 grados. Entonces, el ángulo que queremos, θ, para completar las coordenadas polares, es igual a 180 menos el triangulito, que es igual, o sea, ese de adentro, es igual a 18.43 grados. Y el ángulo que queremos, le restamos a 180, le restamos 18.43 y tenemos un ángulo de 161.57. 161.57 grados. Ese es el ángulo que queremos ahí. Eso es θ, 161.57. Significa que el complejo que nos han dado en forma binómica, representado en coordenadas polares, será igual a, tenemos por aquí 3.16 que me dio la distancia, 3.16 eso es R, 161.57 grados. Ese es el complejo que nosotros queríamos. Vamos a ponerlo por aquí debajo. El complejo representado en coordenadas polares es 3.16, 161.57 grados. Ahí está el complejo que queríamos.
significa que desde el origen a la distancia al 161 grados. Entonces ahí está representado, o están representados esos dos complejos en forma de coordenadas polares. Gracias, señores, y nos vemos en otra presentación explicándoles nuevos ejemplos para el crecimiento y desarrollo de nuestra matemática. Gracias y nos vemos. Cualquier inconveniente, pues como siempre, me lo hacen saber en los comentarios, que de inmediato estaremos ayudándole. De igual forma, sigan compartiendo todas estas explicaciones con sus amigos, con sus compañeros, para que también estudien matemática con el profesor Valerio. Gracias y nos vemos.